Hola, ¿qué tal? Soy Juan Eduardo Soberanes Salazar y voy a explicar mi evidencia uno que trata acerca de normatividad, sustentabilidad digital y ética dentro de la ciencia de datos. La idea principal es reflexionar sobre cómo trabajar con datos. Esto no solo implica conocimientos técnicos, sino también obligaciones éticas, legales, ambientales y hasta culturales. Bueno, ¿por qué es relevante este tema? Hoy en día usamos datos para casi todo: negocios, salud, redes sociales, educación, marketing. Aunque a veces pensamos que los datos son solo números, atrás hay personas reales con información personal, emociones, identidades y derechos. Así que es importante entender qué regulaciones existen, qué responsabilidades tenemos y qué consecuencias podrían surgir si actuamos sin ética o sin seguir la ley. Cuando revisé el código de ética de la Data Science Association, me llamó la atención que no solo da reglas, sino que describe cómo debería comportarse un científico de datos en la vida real. El documento enfatiza pedir consentimiento informado, ser transparente y proteger la información personal sin manipular resultados y evitar generar daño a los usuarios, empresas o comunidad. Algo que me hizo sentido es que si las personas no confían en cómo usamos los datos, la ciencia de datos pierde credibilidad. Entonces, este código funciona como una guía profesional para tomar decisiones responsables. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En México, esta ley es la base legal que respalda muchas de las responsabilidades éticas. Su propósito principal es que cualquier persona pueda decidir qué pasa con sus datos, quién los obtiene y para qué se usan, cuánto tiempo se guardan y si pueden eliminarse o no. La ley también reconoce los derechos ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición, y exige avisos de privacidad, medidas de seguridad y sanciones en caso de mal uso. Con tanta digitalización, esta ley es clave para que la innovación tecnológica no pase por encima de los derechos humanos. Conductas inapropiadas. Durante la investigación identifiqué 5 conductas que, a pesar de que son comunes, no deberían de normalizarse. Recolectar datos sin consentimiento. Muchos lo hacen para avanzar rápidamente, pero estos violan el código ético y los artículos 6 a 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Compartir o vender bases sin autorización puede tener sanciones legales. Usar datos sensibles sin protección, como datos médicos o biométricos, que deberían de requerir medidas extra. Manipular resultados o visualizaciones, ya que dañan la integridad del trabajo. Y guardar datos por tiempo indefinido, ignorando los derechos ARCO, que expliqué previamente. Demuestran estas prácticas que una mala ética no solamente es maldad, sino falta de conciencia, capacitación y posibles consecuencias que estas actitudes o estos comportamientos pueden generar. Impacto ambiental digital. Algo que casi nadie piensa es que el usar Internet también contamina. Hice un cálculo con mi computadora HP Victus que consume alrededor de 45 watts mientras navega. Usé los dos sitios web por aproximadamente 15 minutos para inicialmente ver de qué se trataba, lo que equivale aproximadamente a 11.25 watts hora o 0.01125 kilowatts hora. Con el factor de emisión promedio de México, esto significa alrededor de 4.7 gramos de dióxido de carbono solo por el dispositivo. Si incluimos servidores, redes y centros de datos, como indica The Shift Project, nuestro impacto ambiental total puede ser mayor, que será de 37.5 gramos de dióxido de carbono. Parece multiplicado, pero multiplicado por millones de usuarios que utilizan la red diariamente, se vuelve un problema global. En la comparación de CDMX de la Ciudad de México contra Toronto, hice una comparación de anuncios de Airbnb de la Ciudad de México y Toronto, y aunque la plataforma es la misma, la comunicación es totalmente distinta.
En la Ciudad de México, los anuncios suelen ser más cálidos, emocionales y visuales, relacionados con la cultura, comida o experiencias humanas. En Toronto, el enfoque es más práctico, estructurado, se enfoca o se especializa más en seguridad, transporte, normas, funcionalidad. Demuestra que la comunicación digital también refleja cultura, valores sociales y las expectativas del público. Como científicos de datos, en este bloque no solo queremos analizar la información, sino interpretar el lenguaje y entender el comportamiento humano para tomar mejores decisiones. Después de integrar estos temas, entendí que no solamente podemos ver esta técnica como una disciplina, es decir, cada decisión, cada dato que recolectamos, la forma en la que lo usamos y cuánto tiempo lo almacenamos, tiene consecuencias éticas, legales, ambientales y culturales. Por eso, nosotros que estamos trabajando con datos, necesitamos desarrollar conciencia, criterio y responsabilidad. La tecnología debe de servir a las personas, no al revés. Y estas son nuestras conclusiones. Les agradezco. Tenemos que la ciencia de datos exige ética para proceder a las personas. Necesitamos de la legalidad a través de la ley establecida para garantizar los derechos digitales de las personas. Queremos tener esta conciencia ambiental de las posibles consecuencias o el dióxido de carbono generado al utilizar nuestros dispositivos para evitar impactos invisibles. Sensibilidad cultural para comunicar y poder interpretar los datos de una manera efectiva y respetuosa. Y bueno, como conclusión, el valor general surge cuando la tecnología nos sirve a nosotros como humanidad y no al revés. Muchas gracias, es todo de mi parte.